Hay historias que simplemente tienen que ser contadas, por su valentía, por su humanidad. Y hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, la de una misión que transformó a un grupo de soldados en héroes silenciosos justo en medio de uno de los conflictos más feroces del siglo XX. Y fíjense, esta frase de George Santayana le va como anillo al dedo a lo que vamos a ver. Porque sí, es una historia sobre la guerra, pero es, sobre todo, una historia sobre la memoria y sobre la batalla para no caer en el olvido. Imagínense la escena por un momento. Un batallón es enviado para supervisar un alto al fuego, para ser un símbolo de paz. Pero de repente, de la noche a la mañana, el mundo se les da vuelta y se encuentran atrapados en el epicentro de una guerra total. Muy bien, vamos por partes. Para entender bien la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que poner los pies en ese lugar. Hay que ver el escenario tan volátil al que llegaron estos soldados argentinos. A ver, la Yugoslavia de esa época era una olla a presión. Tras la muerte de Tito y la caída del comunismo, todas esas tensiones étnicas que habían estado contenidas por décadas simplemente explotaron. Así que para 1995, cuando llega el Batallón Argentino 7, la paz era un hilo del que todos tiraban. En los papeles, la misión parecía muy clara, muy ordenada. Observar, reportar, facilitar. El mandato de la ONU era ser un escudo neutral, no una parte del conflicto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese escudo queda en medio de una lluvia de balas? Y acá es cuando todo cambia. Ese alto al fuego tan frágil se hace pedazos. Y la misión de paz se convierte de un momento a otro en una lucha por sobrevivir. Imagínense esa explosión en la madrugada. Ese fue el despertador. El sonido que les avisó que las reglas del juego acababan de cambiar drásticamente. Y no fue un incidente aislado. Fue el primer trueno de la tormenta. La guerra había vuelto. La Operación Relámpago, Bljesak, en croata, fue exactamente eso, un relámpago, una acción militar rapidísima para recuperar territorio. Para los cascos azules argentinos, esto significó que de repente estaban en medio de una zona de guerra activa, rodeados de combatientes, pero sin un enemigo claro al que enfrentar. Este testimonio, lo dice todo. Dejaron de ser observadores para convertirse prácticamente en prisioneros dentro de sus propias bases. Imaginen la impotencia, rodeados por el caos, con el fuego de artillería cayendo por todas partes, sin distinguir uniformes. Pero, frente a una situación que parecía imposible, lo increíble es que este batallón no se paralizó. Al contrario, se reinventaron. Dejaron de ser solo cascos azules para convertirse en algo que nadie, absolutamente nadie esperaba: mediadores. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en esto. Sin órdenes para hacerlo, sin entrenamiento para algo así, estos soldados decidieron meterse en el medio. No con armas, sino con la palabra, en un intento casi desesperado por frenar la locura. Lo que lograron fue realmente extraordinario. Empezaron a construir puentes donde solo había trincheras y fuego cruzado. Aprovecharon su posición neutral para ser el único canal de diálogo posible entre los dos bandos. Básicamente, improvisaron un proceso de paz mientras las bombas seguían cayendo. Y esto es clave, ¿eh? Nada de eso estaba escrito en un manual de la ONU. Fue una decisión que tomaron ahí, en el terreno, motivados por un increíble sentido del deber y una necesidad urgente de proteger a la gente inocente que estaba atrapada en el medio. Y toda esa iniciativa, ese coraje, los llevó a su momento cumbre, a la operación que se convertiría en su mayor legado, aunque, increíblemente, por décadas casi nadie habló de ella. Con los combates más calmados, pero con una crisis humanitaria gigantesca, el BA-7 se encontró con su desafío más grande. Y la respuesta que encontraron fue audaz y muy, muy arriesgada. 7,000. Alrededor de 7,000 personas. Y no es solo un número, ¿eh? Estamos hablando de refugiados, en su mayoría civiles serbios, que se quedaron atrapados. Familias enteras que lo habían perdido todo y que lógicamente temían por su vida. La Operación Pasaje Seguro fue una verdadera locura logística y diplomática. Tuvieron que negociar con los dos bandos, organizar a miles de personas desesperadas y después guiarlas en una caravana de la esperanza
a través de un paisaje lleno de destrucción, con minas en los caminos y francotiradores al acecho. Y en medio de toda la estrategia y el peligro está esto, lo humano. Este testimonio de una de las enfermeras del batallón nos recuerda de qué se trató todo al final, de empatía, de conexión en medio del horror. Una caricia en medio de los escombros es muy potente. Y miren estas cifras porque cuentan algo muy importante. En una operación militar que se cobró cientos de vidas, los cascos azules no solo lograron cumplir su misión de rescate, sino que lo hicieron sin sufrir ni una sola baja fatal. Es un testamento a su profesionalismo y, ¿por qué no?, a un poco de suerte también. Entonces, para que quede claro, lo que el BA-7 logró no fue una tarea de rutina. No, para nada. Fue una hazaña histórica. Una de las operaciones de rescate de civiles más complejas y exitosas que se hayan hecho por una fuerza de paz en medio de un conflicto activo. Pero, y acá viene lo más increíble, o quizás lo más triste. Después de la guerra, después de todo lo que hicieron, su historia empezó a desvanecerse. Y ahí comenzó la última batalla de este batallón, una que siguen peleando hasta el día de hoy. Acá está la gran paradoja de esta historia. Por un lado, un legado humano innegable, gigante, miles de vidas salvadas. Y por el otro, décadas de silencio oficial. Tuvieron que convertirse en sus propios voceros, en sus propios historiadores, para que su historia no se perdiera. Y esta lucha es muy real, muy concreta. No es solo un recuerdo. Están enviando peticiones formales, buscando que se nombren calles en su honor, luchando por un monumento. Se trata de asegurarse de que las generaciones que vienen conozcan esta historia de valor. Y con esta pregunta cerramos. Al final del día, ¿qué mide el éxito de una misión? ¿Cumplir las órdenes al pie de la letra? ¿Las medallas? ¿O salvar miles de vidas cuando parecía que ya no había esperanza? La historia del BA-7, sin duda, nos deja pensando.